Misivas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bien, amigos, ustedes saben que el censo ha sido bastante criticado, ¿no? Ha sido bastante criticado porque hay personas que dicen que no han contestado el censo, que no han recibido a los censistas en sus hogares, y a propósito de eso ya el INEC ha dicho que 600.000 personas no respondieron el censo y que eso corresponde al 3,6% de la población censada. Sin embargo, hay algunas observaciones que se dan en torno al tema y nosotros hemos ido directo a los especialistas. Hemos hablado con un gremio de estadistas que la Sociedad de Estadistas del Ecuador. Ellos han conversado con nosotros a propósito de las observaciones que tienen y que ya han hecho al personal del INEC, y bueno, han corroborado que hay muchas respuestas que dar en torno a la metodología que se utilizó, y también hay procesos que vale la pena volver a hacer incluso. Vamos a escuchar a el ex presidente del gremio, Néstor Montaño, quien conversó con nosotros y en este byte les da una mirada general de lo que para él ha representado este censo. Lamentablemente tuvimos un problema. Revisa si el resto de videos a lo mejor los guardé, aquí error mío, los guardé mal al editarlos. Ahí está, no, sí están. El segundo sí tiene. Bueno, vamos a escuchar el segundo. En el segundo, la presidenta del gremio nos da las observaciones. Qué pena que se haya ido sin audio el de Montaño, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la presidenta. Bueno, la semana anterior fue la presentación de resultados e hicieron, digamos, una presentación general y un taller más técnico. Yo tuve la oportunidad de participar en el taller más técnico y entonces ahí vi que el INEC tiene algunas respuestas que dar. Nos mencionaban que tuvieron un déficit de un 20% de censistas y algunas explicaciones, algunos retos que ellos tuvieron que enfrentar en cuanto a este tema del levantamiento, al operativo en sí. También, y algo que, digamos, está justamente lo que mencionábamos, el porcentaje de cobertura o el porcentaje de no respuesta. Entonces, eso es algo también que se les ha preguntado y esperamos que también de manera técnica pues nos justifiquen en una reunión que vamos a tener. De hecho, cuando tengamos este taller, les vamos a hacer extensiva la invitación para que conozcan también ustedes de primera mano la respuesta que ellos tienen ante estas inquietudes. Bien, ahí ustedes tienen en el primer audio, que mira si en trinchera lo puedes revisar, Mario, por favor, para poder tenerlo, porque es importante también la voz del expresidente. En este que vamos a escuchar ahora, que es el tercero, Néstor Montaño nos hace un análisis de ¿cuánto le costó al impacto en cifras la cobertura, ese vacío que hubo y que se sabe que ya tuvo errores que tienen que aclararse, ¿no? Vamos a escuchar a Néstor. Se puede indicar una cobertura del censo general, ¿no? Tú puedes decir, tenemos 94% de cobertura, pero hay inclusive ciertas cosas donde hay que escudriñar más allá. ¿Esa cobertura de 94 es para todo el tipo de población o tiene ciertos sesgos? Es decir, por ejemplo, ¿es 94% lo más básico, 94% para todo el Ecuador o es 94% donde es 99% en el área urbana donde nosotros podemos llegar o los censistas pueden llegar y 80% en el área rural? Si hay esos sesgos, entonces hay que saberlos, o sea, hay que conocer. No se puede negar que esos porcentajes de cobertura, porque en función de eso, tanto el INET como los que usamos los datos,
hacemos ciertas correcciones a las proyecciones, que ojo, incluso el INEC lo dice, ¿no? Nosotros declaramos un porcentaje de cobertura y no es que el número de habitantes que está actualmente dicho del censo es la proyección per se, porque hay un porcentaje de cobertura nuevamente. Ahora, hay que ver ese porcentaje de cobertura, cuánto es por cada de estos nichos poblacionales. Otra cosa que podría pasar, sectores muy peligrosos, ¿verdad? Acá hablamos en Guayaquil de Entrada de la 8, Valerio Estacio, etcétera, que son muy peligrosos. A lo mejor allá la cobertura es mucho menor y entonces estaríamos nosotros subrepresentando las necesidades básicas de esas personas. Esas cosas debe responder el INDEC y debe también responder eh, cómo hizo un poco la validación de la cantidad, de la calidad, perdón, del contenido levantado. Eh, Nos referimos a que, ok, asumiendo que se ha llegado a una cobertura de 94, asumiendo que esa cobertura de 94 es pareja a nivel de todo el país, que seguramente no es así, ¿cuánto fue el error de contenido? ¿Cuán confiables son las respuestas o los datos que tenemos en el censo? Entonces, eso significa que el INE nos tiene que indicar, mira, hicimos este ejercicio para ir validando los datos recolectados, ¿sí? Que es pues parte de las preguntas que esperamos hacerles la próxima semana en el taller que se va a tener. Ya tenemos por fin la lectura general que ya nuestra querida producción logró pasar el impasse. Vamos a verlo. No se puede negar que han habido muchas irregularidades, ¿verdad? Han habido muchas situaciones que hacen que se tenga menos confianza de la que se debería en el censo. Desde censistas que a viva voz dijeron que no estaban haciendo bien su trabajo por diversos motivos, inclusive los pagos que se habían retrasado y demás. Muchas personas que dicen que no, a ellos no los han censado y por ende no se ha alcanzado esa idealización de haber entrevistado a todas las personas o censado a todas las personas. Pero por otro lado, tampoco se puede negar de que ese tipo de cosas son comunes dentro de un ejercicio censal. Es decir, es común que no se llegue a la cobertura del 100% de la población y es común que pueda haber errores de contenido o fallas en el proceso. Lo importante es saber qué hizo el INEC para corregir esos errores. Entonces, por ejemplo, si detectaron que efectivamente habían censistas que no estaban haciendo bien su trabajo, no estaban haciendo conciencia de su trabajo, coger y decir, sí, a ver, detectamos X porcentaje de formularios que no se llenaron bien e hicimos el reproceso. Entonces eso ya le da a la población más confianza en lo que han hecho, ¿sí? Otra cosa es que es verdad que lastimosamente desde que el INEC eh, está adscrita a la presidencia, se baja un poco la popularidad del líder a la institución, ¿verdad? Eso ya entra un poco más en el campo político y es justamente donde no deberíamos llegar. O sea, el INE no debe estar atado a la política partidista, es decir, no porque el gobierno sea popular o no, la confianza debería pasar al censo. Es decir, no la confianza en el gobierno debería ser la misma confianza en el censo. Ya, y ahora con respecto a esta falta de respuesta de lo digital, de te doy el link, llenas los datos y hazme el trabajo, también ellos tienen observaciones. Vamos a escuchar el clip 4. Hubo en esa época algunos problemas con los datos personales, ¿verdad? De que en X banco se haya filtrado datos, que de X institución pública se filtraron los datos. Entonces, ¿con qué confianza se dan los datos? Me dicen, no, mira, esto está auditado por X o Y institución confiable y sabemos que los datos están encriptados, ni siquiera están en el mismo servidor, las cosas están muy, muy seguras, ¿sí? Entonces, ok, si le damos los datos a Google, WhatsApp, etcétera, también se los podemos dar a las instituciones públicas, pero con cierta seguridad, ¿sí? Creo que eso faltó. De hecho, mencionaron que, no recuerdo la cifra exacta, pero era alrededor de un 10% de las personas que se censaron que sí llenaron a través de lo virtual. Y estaba justamente el director de estadísticas de Paraguay, del Instituto de Estadística de Paraguay, decía que ellos
el último censo habían llegado al 50% de llenado a través de lo digital, pero entonces ahí mencionaban de la importancia de lo comunicacional. O sea, en todo el proceso hicieron mucho hincapié a través de medios de explicar y sensibilizar a las personas del por qué hacerlo de esa forma. Entonces, tal vez yo creo que el INEC, al ser esto su primera vez, digamos, sí hay muchas cosas que pueden ir mejorando para lograr un mayor alcance. Ahora, la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, por supuesto, tiene pedidos puntuales. Vamos a ver qué es lo que le están diciendo al gobierno. Nosotros como Sociedad Estadística queremos pedir, sí, que está, pues, formalmente va a salir el pedido dentro de pronto, y es que nosotros vamos a pedirle a la presidencia que haga una encuesta postcensal, ¿sí? Esta encuesta postcensal es la que va a permitir al final del día confiar o no en los datos que nos dice el INEC, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso creemos que sería muy importante, sería trascendental para esos datos, porque nosotros como usuarios de los datos del INEC, si no hay confianza en los datos, no se los va a usar. Y entonces es plata perdida, plata de los contribuyentes, plata de nosotros que pagamos impuestos. Bien, ahí ustedes tienen este análisis. Gabriel. Bueno, muy delicado, porque como lo decía el expresidente de la Sociedad de Estadísticos, se han usado fondos públicos. Se han usado fondos públicos y se utiliza la herramienta del censo para otorgar rentas a los GATS. Se utiliza también para asignar escaños. En este caso creo que no va a haber mayor diferencia porque ha coincidido un poco con los resultados que habían, pero ciertamente ha causado un poco de malestar esta, digamos que, desconfianza, o ha generado desconfianza el trabajo que ha hecho el INEC en este particular censo. Antes, cuando se lo hacía, digamos que de forma más artesanal, con menos elementos en línea, se lograban resultados tal vez más positivos. Hay mucha queja de gente que dice que nunca fueron a tocar la puerta. Claro, eso puede estar dentro del margen de error que conversaban, que era un 94% de hogares a los que se logra llegar, pero ciertamente es importante que podamos confiar en esta información porque mucho de lo que hacemos y mucho de las actividades se basan justamente, o de las proyecciones que hace tanto el gobierno para política pública o empresas que utilizan estas herramientas para proyectar actividades o inversiones, toman esta herramienta del censo y la utilizan para poder inteligenciarse, tener un mejor criterio y en base a eso pues tomar decisiones sobre inversiones o sobre actos o política pública que debe realizarse. Entonces, ojalá se pueda hacer este tema postcensal, ¿no? Esta encuesta postcensal que le daría tal vez algún nivel mayor de certidumbre y tengamos una herramienta que realmente sirva para generar política pública, que es lo que principalmente debería servir este censo. Hay que terminar de analizarlo. Hay, por ejemplo, una diferencia importante se manifestaba entre la cantidad de habitantes entre Guayaquil y Quito. Termina siendo Guayaquil la ciudad con más habitantes, pero que también influye sobre el nivel de rentas que se dan a los GATS, por el nivel de habitantes que tienen. Entonces, esto es clave poder determinarlo correctamente para que también puedan funcionar acorde a los ciudadanos que tienen que satisfacer. Entonces, vamos a ver qué noticia adicional dan los responsables del INEC. Como dicen, esto es un tema completamente apolítico. El INEC, si bien responde al gobierno central, debería manejarse con una objetividad absoluta en el momento de presentar cifras para que los ecuatorianos tengamos una confianza en las instituciones. De lo contrario, pues, como todo se va sesgando, terminamos desconfiando en la institucionalidad del país. Así es. Mercy Castro, ¿qué tenemos?
Bueno, continuamos con un tema reciente. Se instala la audiencia en el caso de los vocales de la Judicatura. Es así como con la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se instala la audiencia de evaluación preparatoria al juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, Juan José Morillo y el juez Vladimir Jaya por presunto tráfico de influencia. En esta primera instancia, el juez Walter Macías señala que en la primera parte de la audiencia se escuchará los pedidos de nulidad por parte de los defensores de los procesados, quienes tienen posibilidad de alegar la existencia de posibles vicios en el proceso de investigación. Entonces, esta audiencia acaba de instalarse hace poquísimos minutos, por lo cual estaremos vigilantes de lo que pueda suceder en cuanto a la resolución que tome de continuar esta audiencia, precisamente que por muchas ocasiones ha sido postergada. En otro ámbito también, el proceso para designar Contralor General del Estado se retoma. El sábado 30 de septiembre se retoma el concurso para Contralor General del Estado con la prueba de oposición. El examen se tomará a las 10 horas en el Colegio Sebastián de Benalcázar de la ciudad de Quito. Tendrá una duración de 2 horas y los resultados se presentarán 24 horas después. Esto es el domingo 1 de octubre. La Comisión Ciudadana de Selección también resolvió dar 24 horas para los 103 postulantes o los que quedan. Recordemos que el presidente de la comisión señaló que ya 3 habían desistido de continuar en este proceso, pero se ha dado este plazo para quienes se sientan afectados en la puntuación de sus expedientes, por lo cual tendrán 24 horas para presentar su solicitud de recalificación a la carpeta. En esta decisión contó con 6 votos favorables, 2 abstenciones, 1 en contra y 1 ausente. Sin embargo, en horas de la noche trascendió que uno de los votos no tendría validez. Sobre esto estamos ya consultando al presidente de la comisión, quien hace una hora preguntábamos y todavía no nos ha respondido para saber qué pasa y si es que a lo mejor vuelven a haber novedades en torno a la resolución que tomara la comisión el día de ayer. Bien, ahora sí, amigos, con esto hemos culminado el bloque informativo